Buenas tardes, ingeniero. Recibo un cordial saludo. En esta ocasión estaré haciendo la exposición del ejercicio número 16, los cuales fueron designados en clase. Mi nombre es María Elena Quispelay Ordóñez y soy de la Facultad de Ingeniería Química, Escuela Ambiental. El ejercicio número 16 nos dice: determinar el tiempo de enfriamiento de 1000 grados Fahrenheit a 200 grados Fahrenheit de una esfera de acero que va a tener a 0.5% con 0.5 pulgadas de diámetro y que va a estar esta esfera sometida a un flujo de aire de 80 grados Fahrenheit. Y esto va a producir el coeficiente convectivo, que va a estar representado por H, con 20 BTU dividido entre horas por pies al cuadrado multiplicado por grados Fahrenheit. Además, nos pide determinar la transferencia desde la esfera durante 2 minutos. Los datos que se tienen aquí son los datos que se han obtenido de acuerdo al enunciado. Entonces se tiene que la temperatura inicial va a ser a 1000 grados Fahrenheit, la temperatura final a 200 grados Fahrenheit y la temperatura ambiente la de 80 grados Fahrenheit. Para ello también se tiene el diámetro, que va a estar a 0.5 pulgadas, y el radio, que llega a ser la mitad de la esfera, que es a 0.25 pulgadas. Y el coeficiente de conductividad, el coeficiente convectivo, es la de 20 BTU dividido entre horas por pies al cuadrado por grados Fahrenheit. Y como H nos está mandando cuáles son las medidas en las que tiene que encontrarse todos nuestros datos, tenemos que el diámetro y el radio se encuentran en otros sistemas de unidades. Entonces vamos a pasarlo a pies, en donde nuestro diámetro llegaría a ser a 0.04167 pies y nuestro radio es 0.02083 pies. Entonces nosotros, para seguir continuando con la resolución, se va a tener que, vamos a hallar primero el área superficial. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Aquí se tiene que la fórmula para hallar el área superficial es la multiplicación de 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula que se va a emplear y simplemente reemplazamos en nuestra ecuación dada. Tenemos aquí, como ya se mencionó, el área va a ser igual a la multiplicación de 4 por pi por el radio, que llegaría a ser este dato que ya se obtuvo, que ya está en las unidades respectivas, 0.02083 pies elevado al cuadrado. Entonces, nuestra respuesta del área, simplemente reemplazando datos y con ayuda de nuestra calculadora científica, se va a tener que es a 0.05417 pies elevado al cuadrado. Ese es el área de nuestra esfera. Pero también necesitamos saber cuál es el volumen de la esfera. Entonces, el volumen que se va a usar es a 4 tercios multiplicados por pi multiplicados por el radio al cubo. Entonces, reemplazando, tenemos que el volumen va a ser de la esfera es a 0.0000379 pies elevado al cubo. Ahora, nosotros, para hallar el área correspondiente a lo que nos está brindando el dato, en el cual se encuentra 0.5%, se va a tener que la densidad es de 490 libras por pies al cubo. Entonces, para ello también tenemos que hallar la masa de flujo. Y la fórmula es la masa de flujo es la multiplicación de la densidad por el volumen. Entonces se coloca la fórmula correspondiente a aplicar en lo que viene de la resolución y se tiene que la masa del flujo es igual a 0.01857 libras. Ahora, también tenemos el Cp, que es la capacidad calorífica, que va a ser a 0.12, que va a estar correspondiente según tablas. Entonces, aquí se van a usar la siguiente fórmula para hallar el tiempo correspondiente, ¿no? Que es la masa de flujo multiplicado por Cp dividido entre H por A. H, que viene a ser el coeficiente de conductividad, y A el área. Y M es la masa de flujo y el Cp que se encuentra aquí. Todo eso multiplicado por el logaritmo de la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente entre la temperatura final menos la temperatura del ambiente. Se coloca la fórmula correspondiente a usar. La capacidad calorífica, como ya se iba mencionando, es la de 0.12 BTU dividido entre libras por grados Fahrenheit. Entonces simplemente se reemplaza la masa de flujo, que se tiene a 0.01857 libras, el coeficiente convectivo, que es la de 20, la capacidad calorífica 0.12 y nuestro área, que es la de 0.05417.
reemplazamos los datos primero en esta primera parte y luego seguimos en la segunda parte, que es el logaritmo de la división de temperatura inicial, que va a ser a 1000 grados Fahrenheit, menos la temperatura del ambiente, menos 80 grados Fahrenheit, todo eso dividido entre la segunda temperatura o la temperatura final, que es a 200 grados Fahrenheit, y también restado con la temperatura del ambiente, que es a 80 grados Fahrenheit. Y nos estaría quedando en la parte del logaritmo lo que es a 1000 grados Fahrenheit menos 80 grados Fahrenheit también. Todo eso dividido entre 200 menos 80, y a todo esto se le va a aplicar el logaritmo. Entonces esto sería de la segunda parte para hallar el tiempo, y reemplazando se va a tener que el tiempo, como nos está pidiendo en el problema, nos dice que determinar cuál es el tiempo de enfriamiento. Entonces la esfera, para que pase de 1000 grados Fahrenheit a 200 grados Fahrenheit, tuvo una duración de 2 minutos con 51 segundos. Y esa es la fórmula empleada. Ahora también nos está requiriendo determinar la transferencia de calor desde la esfera durante 2 minutos. Las fórmulas empleadas en sí hay dos, la cual la primera es la transferencia de calor va a ser igual a la multiplicación de la masa de flujo por la capacidad calorífica. Todo esto multiplicado por la temperatura correspondiente al tiempo menos la temperatura inicial. Esta sería la segunda fórmula y la vamos a colocar. Y la primera fórmula, que es el calor transferido, va a ser igual a la multiplicación del coeficiente convectivo multiplicado por el área, todo esto multiplicado por la temperatura ambiente menos la temperatura promedio. Y esta sería la primera ecuación que se va a emplear. Entonces procedemos a reemplazar los datos y se va a tener aquí, primero vamos a hallar el tiempo correspondiente a los 2 minutos que ya se halló. Entonces se va a reemplazar la temperatura ambiente, que va a ser 80 grados Fahrenheit, más la resta de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, que sería 1000 menos 80. Todo eso multiplicado por e elevado a 20 por 0.05417 por 0.3 según fórmula. Entonces se va a tener que la temperatura, la temperatura después de 2 minutos se tiene que es a 261.8 grados Fahrenheit. Y ahora para hallar el calor transferido, se tiene que la segunda fórmula que se explicó, que va a ser la multiplicación de la masa de flujo por la capacidad calorífica con el tiempo a 2 minutos que se halló aquí, antes de todo. Y le vamos a restar la temperatura inicial. Entonces, reemplazando los datos, se tiene que el calor transferido es de 16.45 BTU. Y esa sería la resolución del ejercicio número 16. Muchas gracias.